Ya, vamos a conectar a 7:30. Si sea de paso está empezando este día, dice el texto, el versículo más bien de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Justificación por la fe. Es lo mismo que estamos estudiando con don Gerson hace semanas atrás, los miércoles. Esta cartilla viene de la mano con eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y este versículo tiene su contexto en los versículos anteriores, casi que desde el versículo 12, que nos viene hablando Romanos 8. Y el comentario, nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se encuentran entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Dios siempre levantaba a alguien, un profeta. Había hombres letrados e iletrados. Él no hace acepción de personas y siempre tuvo alguien que lo llevó. Yo estuve leyendo esta semana el capítulo de Josué y Jueces, y es increíblemente cómo el ser humano necesita seguir a alguien siempre para poder estar con el Señor. Es ahí increíble. Hay que tener cuidado, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque en Apocalipsis 12:7 dice, tener cuidado que el mundo no os engañe, ¿verdad? Exacto. Porque de ahí, viéndolo desde el lado de, digamos, desde Moisés, viéndolo desde Moisés, estando Moisés 40 días en el monte por las tablas del pacto, en esos 40 días el pueblo se perdió porque no estaba Moisés, que era el caudillo de ellos, que lo sacó de Egipto y vieron todas las proezas, las plagas y todo, y en 40 días se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. Tenemos que tener mucho cuidado porque en esta peor en este cualquier cosa trae hasta el pensamiento
y muchas cosas de este mundo que llaman la atención, y si nos descuidamos de la palabra y del estudio de su santa palabra, nos distraemos, y si nos distraemos es una puerta que abrimos para que Satanás nos baile, ¿verdad? En el día domingo dice igualdad de oportunidades. Mejor que hacer promesas incondicionales, ¿qué espera Dios? Tenemos el versículo de Jeremías, el profeta llorón, y tiene razón, pues este pobre profeta le dieron candela en ese tiempo, ¿verdad? Lo azotaron, lo metieron en un cepo, y todavía lo mandan a dormir 40 años de un solo costado, ¿verdad? Entonces tenía razón por decir que era un profeta llorón. Leamos el versículo de Jeremías para... ¿Cuál, Martín? Dígame, yo lo busco Es aquí. el 18, el capítulo 18, versículo 7 al 10. Sirve. Ok, Jeremías. ¿Ah? Jeremías. 18, del Ajá. 7 al 10. Ok, aquí lo tengo. Dice Jeremías 18, del 7 al 10. En un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se vuelve de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de esa nación o ese reino para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante los ojos y se desoye mi voz, desestinaré el bien que había destinado para hacerle. Hijo de puta, qué importante. La misericordia de Dios ha estado siempre desde el comienzo con nosotros, porque somos completamente desobedientes desde el principio. Y Él siempre está atento al arrepentimiento de nosotros. Si nosotros vemos el contexto de Jeremías, cómo era él llamaba al pueblo. Él lo llamó, siempre estuvo llamando al pueblo. Si trate para encontrar aquí la cita de él, para leerla. Bueno, Jeremías fue un profeta que siempre hizo el llamado al pueblo de Israel, ¿verdad? Y nunca... Y aquí le voy a leer este nunca parrafito hizo que está caso aquí. hasta que lo quemaron, ¿verdad? La primera invasión de Nabucodonosor. Jeremías fue el profeta de la religión sincera. Sus mensajes invitaban a abandonar lo externo y superficial para volverse a lo interno y real. Enseñaba que la corrupción tiene su origen en un corazón impío y que sin un nuevo corazón, nuevas intenciones y un nuevo espíritu, el hombre es incapaz de hacer lo bueno. Él llamaba siempre a la gente al arrepentimiento. Y cuando Dios lo mandó a predicar que venían los babilonios y que se iba a dar candela a ese pueblo, le volaban fuerte a él porque estaban cómodos como estaban. Igual yo creo que estamos ahorita nosotros también en estos tiempos parecidos. A veces nos acomodamos, nos sentimos tan bien que nos olvidamos de muchas cosas y de muchas promesas que el Señor nos ha hecho, pero tenemos que ser fieles a nuestro Padre Celestial, cumplir sus mandamientos y todo lo que estatutos que Él nos dejó. Y no hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia. Y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. ¿Qué tenemos que decir de eso? Yo pienso, hermano Martín, y todos que siempre los juicios de Dios están basados sobre condiciones. Por ejemplo, lo vemos en Nínive, cuando Dios manda a Jonás a que profetice contra esa nación, y vemos a Jonás rehuyendo al mandato, pero luego va a regañadientes, por así decirlo, porque la ballena tuvo que lanzarlo, aunque en la Biblia no dice ballena, pero habla de un pez grande, y lo lanzó a la playa de Nínive. Y luego dice la Biblia que del rey hasta el más pequeñito se arrepintieron. Entonces, Jeremías dice aquí que, bueno, Dios habló a través de Jeremías, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y el reino para edificar y para plantar. Pero si tiene lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle.
Es decir, aquí hay dos cosas. Primero, los juicios de Dios están basados sobre condición. ¿Qué es esto? Algo que está determinado sobre mí como individuo, como persona. Si yo me arrepiento, ahí viene la condición. Si yo me arrepiento, Dios desiste de lo que Él tiene pensado hacer. Si no me arrepiento, entonces Dios va a actuar. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién atrae los juicios que Dios ya tiene dispuesto? Nosotros ¿Es mismos. mi rebeldía la que los atrae? Sí. Entonces, en todos los tiempos, Dios ha basado su juicio sobre condiciones. Si te arrepientes, no te hago esto. Pero si no te arrepientes, te viene esto. Además, esto lo leemos en Deuteronomio 28. La bendición y la Las maldición. bendiciones y maldiciones. Exacto. Entonces yo pienso, hermanos, que el problema aquí no es Dios. El problema es usted y yo. Nosotros somos el problema. Porque somos tercos. Somos duros de servicio. Y como consecuencia, cuando vienen digamos, la reacción de Dios como una acción mala mía, entonces digo, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces yo pienso, hermano, aquí de que nos toca a nosotros tomar en serio esta situación. Sí, es Gracias, impresionante hermano. cómo. Gracias, don Guillermo. Sí, es impresionante si nosotros nos vamos a Jueces y vemos las caídas del pueblo de Israel después de que los ancianos después de Josué fueron muriendo. Es impresionante las caídas que tuvo este pueblo. Se caían y los levantaban y se volvía a morir el caudillo y volvían a caer otra vez en garras de Baal y de Acera y todos esos dioses paganos y se volvían a arrepentir y pedían misericordia al Señor, el Señor los sacaba otra vez y volvían a caer. No había fin para eso y no sé cómo la misericordia del Señor es tan grande que bueno. Ay, Martín, pero eso es lo que hemos vivido muchos de Sí, nosotros también. La es lo verdad mismo que vemos, ¿no? nos Es caemos, lo mismo. nos levantamos, nos volvemos a caer, nos levantamos. No ha cambiado mucho. En la segunda de la B del domingo dice, ¿qué características busca el Señor en las personas sin tener en cuenta su condición o privilegios? O sea, en que sean letrados o sean iletrados, Dios no hace excepción de personas. Tan lo mismo puede llamar a un teólogo como puede llamar a un iletrado que no tiene el conocimiento y el Espíritu Santo se lo va a dar. En el reino de los cielos, perdón, diga, sí, hablen, Guillermo. ¿Quiere que lea la cita? Sí, claro, léalo. Dice Hechos 10:34 al 35. Entonces, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Es decir, aquí entramos otra vez a la condición. ¿De quién se agrada a Dios? De los que le temen. Del que le teme. Pero aquí el temor no es un miedo engendrado por un castigo que viene. Es un temor de reverencia. Y si lo leemos en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, dice, temed a Dios y darle gloria, porque luego su juicio ha llegado. Entonces, el temor que se habla acá es un temor de reverencia santa. Yo obedezco a Dios no por temor a ser quemado, sino porque amo a Él y por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, yo iré a gozar de los beneficios que Él ofrece. Por esa razón, nos toca a nosotros concienzudamente tomar decisiones. Lo malo que nos pase ahora, aquí hay dos cosas. Primero, Job, otro personaje, él era fiel a Dios y le vinieron cosas terribles. Ese es el otro ángulo. A veces por ser fiel a Dios nos vienen también cosas fatales. Falta de empleo, sí, claro. Problemas de salud, problemas en el hogar. Pero eso nos ocurre. Exacto, esas son pruebas. Nos pasa por ser fiel a Dios. Lo otro, las otras pruebas, las otras tragedias que nos pueden venir, muchas veces por nuestra mala elección, por nuestra rebeldía, por nuestra forma de ser. Entonces hay que entender de dónde nos vienen las consecuencias. Como decía alguien por ahí, es mejor morir por el lado de Cristo y sufrir por el lado de Cristo que sufrir fuera de Él y ser condenado. Entonces yo pienso que hay que poner la balanza ese asunto, hermano. Claro, claro que sí.
En el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismos. No se la gana ni se la recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. La corona y el trono son las prendas de una condición alcanzada. Son las arras de la victoria sobre el mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, Dios nos puso en este mundo por un motivo. Estamos aquí por algo. Aunque sea una persona, tenemos que llevar a los brazos de Cristo. Y eso ya va a ser ganarnos la corona. Porque si no tenemos una corona, sin corona no hay paraíso. No podríamos entrar al paraíso. Martín, vea qué interesante lo que usted dijo. Lo que usted dijo y está aquí en la cartilla. Dice, Ajá. en el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo. O sea, qué contradictorio es la sociedad en que vivimos. Lo del mundo, sí, completamente Lo del otra cosa. mundo. Totalmente, el reino de los cielos es totalmente a esto. Dice, no se alcanza la posición por favoritismo. ¿Y qué es lo que anda buscando la mayoría de la gente? Ser el favorito, el más populoso. El bien propio, no el bien común, sino el bien propio. Por eso. Uh-huh. Qué interesante bien, claro, eso claro. que usted está diciendo, ¿verdad? Porque el reino de Dios es totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Debemos de alcanzar esa corona porque, como te digo, sin corona no hay paraíso. No podemos entrar al reino de los cielos si no tenemos la corona ganada en esta tierra. Aunque tenga una estrellita nada más, pero tenemos que entrar con una corona. Y cuando usted dice que vinimos al mundo a algo, sí, todos vinimos al mundo porque Dios nos manda una misión que cumplir, ¿verdad? Claro, somos mensajeros en este planeta, en esta tierra también. ¿Qué se me hizo? ¿Se le fue el audio, Leti? No, ahí está. No, ya terminé. Bueno, ya. Bueno. Todos, bueno, y que no, todos está bien. tenemos una misión que cumplir. Dios nos mandó claro. por algo. Porque hace poquito una persona me preguntó, Le, vieras que yo me pregunto, ¿a qué venimos al mundo? ¿Para qué venimos? ¿Y para qué? ¿Algún propósito? Y yo me quedé como, ¿qué le digo? Porque me agarró así, digo yo, wow, si es andó para algo. Sí, claro que sí, todos tenemos un propósito en esta tierra. Aquí ya vamos a ver el propósito, ahí está, el propósito está en el lunes, en lo que dice ahí. Vamos para el lunes ya, sí. El Israel verdadero, vamos a hacer una parcha celestial. ¿Qué es prometido acerca del futuro de Israel? Volvemos a Jeremías 33:16. ¿Alguien que lo tenga para que lo lea ahí? Yo le leo Romanos. Y Romanos 11:25 al 27. 33:16. 33:16. Adelante. Vamos a leerlo. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Más bien el versículo 16. Sí, correcto, 33:16. Jehová va a ser nuestra justicia. Amén. Es nuestra justicia. Romanos 11. Romanos 11, aquí lo tengo. Dice Romanos 11, del 25 al 27. No quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio para que no seáis arrogantes. ¿Ve qué importante? La arrogancia. Acerca de vosotros, la arrogancia, ¿quién? De vosotros mismos, dice. El endurecimiento parcial vino a Israel hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Aquí el tema que nos está hablando,
Me falta el 27. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Muy bien. Ahí lo que nos está hablando es acerca de la arrogancia de nosotros mismos. Pero no está hablando que quitará. Que la quitará, ¿quién la va a quitar? ¿O quién la quitó ya? Ya Cristo la quitó. Ya la quitó. Pero muchos seguimos pensando que todavía no la tenemos, no la hemos alcanzado, no hay nadie que la tenga. Entonces, Dios es abundantemente capaz de transformar el corazón del judío y del gentil, igualmente, y de conceder a todo creyente en Cristo las bendiciones prometidas a Israel. Hablando de Israel, el Israel espiritual es para donde vamos, ¿verdad? El Israel espiritual. ¿Cuál es el único camino hacia la salvación? Sea alguien judío o gentil de nacimiento. Eso está en Hechos 4, del 10 al 12. ¿Cuál es el único camino hacia la salvación? Sea alguien judío o gentil de nacimiento. Hechos 4 al 10. 10 y 11, perdón. Del 10 al 12, perdón. Leo. Lea. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo tengo una pregunta. Del único Jesucristo, el único camino. Yo tengo una pregunta. ¿Somos nosotros el Israel espiritual y sobre qué promesas somos ese Israel espiritual? Porque aquí el subtítulo dice el Israel verdadero. Estas son las promesas que Dios le hizo a los patriarcas, que ellos no vieron ese Israel porque nunca pisaron la tierra prometida, pero ellos tenían presente que era una tierra santa que iban a no, mi hermano, esa es la Canaán terrenal donde se llevan ellos. La Canaán terrenal. Ok, la pregunta mía es, tomando como referencia el título que dice el Israel verdadero. La pregunta mía es, ¿somos nosotros el Israel espiritual verdadero y sobre qué promesas? Bueno, que seamos tenemos que verlo al final, a ver. ¿Ah? Si somos el Israel espiritual que el Señor espera. Doña Cristina. Diga, doña Cristina. Sí, quería participar. Claro. Bueno, sobre la promesa que se le dio a Isaac, ¿verdad? Que en él iban a ser benditas todas las naciones. Abraham. Bajo esa promesa. Sí, Abraham, exacto. Bajo esa promesa, ahora nosotros los gentiles, ¿verdad? Podemos alcanzar ser parte de Israel. Pero lo interesante es, ¿verdad? Que dice que al igual que el Israel literal, nosotros podemos tener ese mismo orgullo que tuvieron ellos, ¿verdad? Y por eso fueron desechados. Porque al igual que el Israel espiritual, tenían mucho conocimiento referente a todas las profecías y de todo, pero rechazaron al verdadero, al Mesías. Igual nosotros ahora, ¿verdad? Podemos tener mucho conocimiento, tener pero no vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere que vivamos, ¿verdad? Que lo tengamos a Él en el corazón. Amén. Así es. Y ahí lo que está diciendo Cristina, en las mismas condiciones que Israel, ¿verdad? Un pueblo muy, a veces muy así que sabemos mucho, ¿verdad?
Ajá. Bueno, ese era el Israel que estaba cuando Cristo vino. ¿Ah? Estaban sentados en la sinagoga porque ellos eran los que más sabían supuestamente. Y estaban más lejos que vino el Mesías y no lo conocieron. Ve ahora el anuncio que hizo el Papa, ¿verdad? ¿Vieron la encíclica que salió del Papa, la última? Ya ahora sí la puede ver todo el mundo, dice. ya no está reservada para el que tira. Y aún así, la gente sigue. Ahora vea qué contradictorio la encíclica, lo que hace ese sistema y lo que nos dice, lo que acabamos de leer, que leyó Larga Espada, que es Hechos 4:12. 4, En ninguno, 10 al 12. en ningún otro hay salvación. ¿Qué pensará el mundo? ¿A través de quién tiene la salvación? ¿Qué pensará el mundo? Aquí la Biblia dice que no hay ninguno. En ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo sabemos nosotros, porque aquí está. Pero realmente el mundo lo sabe, realmente el mundo lo cumple. ¿A quién le hace caso el mundo? El mundo va en caída. Y muchos van. Sí, pero ellos van de caída, pero en cierta forma no saben que van de caída. Sí, están engañados totalmente. Porque aquí el versículo que leyó Guillermo dice que en ningún otro hay salvación. Y la gente piensa, ahora que yo no sé hace cuánto fue lo del congreso que hubo aquí en Panamá, cuánta gente viajó para Panamá, que estaba el Papa ahí. ¿Cuántos iban detrás de eso? Para buscar la salvación. Pero la Biblia dice hombres. todo lo contrario. Seguir hombres. Juan Carlos, Sí, bueno, hermano, ahí el detalle, diríamos, ¿verdad? Satanás les tiene una venda. Entonces, para ellos, el Dios de ellos es el Papa. No, persiguen un Dios falso. Nosotros tenemos un Dios verdadero. Un Cristo que nos dio las promesas para nuestra salvación, que nos dio esa enseñanza de la salvación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no perderla. Y toda esa gente persigue a un Dios falso, porque están con los ojos espirituales vendados. Qué vacilón, ¿verdad? Esto que dice doña Adela. Porque al final, ¿verdad, Guillermo? Esta gente lo hace de corazón. Es importante, Juan y hermanos, vean. Dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos que la mayoría de los salvados están en las iglesias sin vida. Por eso es que cuando se dé el último pregón, ellos escucharán el último mensaje de Dios y ocuparán los lugares vacíos dejados por muchos que pretendemos conocer la verdad, pero no la vivimos. Entonces, todos estos vendrán a engrosar las filas y a ocupar las bancas. Pero la pregunta sigue todavía en el aire. ¿Cuál es ese Israel espiritual? Quiero llevarlos al libro de Mateo, capítulo 21. Bueno, hermano, creo que estamos entendidos de que el Israel espiritual es todo aquel que digamos que conoce la palabra del Señor y cumple sus mandamientos. El Señor nos dio ese privilegio, que Mateo todo aquel 21, ¿qué dijo?
Guillermo. Mateo 21, 33 al 46. Por hermana Ela creo que estaba hablando. No, está bien, hermanos. Está bien. Okay. Muy bien, doña Adela, está bien. Ok, solo o sea, para un poco, digamos, argumentar la pregunta. Jesús cuenta una parábola acerca de los malos labradores. Hoy esta parábola, un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca. Cavó en ella un lugar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 34 del capítulo 21 de Mateo. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir su fruto. Pero los labradores tomaron a los siervos y a uno lo hirieron, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. El dueño envió a otros siervos en mayor número que los primeros e hicieron lo mismo con ellos. Al fin envió a su hijo pensando respetarán a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la herencia. Así lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Respondieron, matará sin compasión a esos malvados y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de esquina. El Señor hizo esto y es maravilloso ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. Y el versículo 30 y 45 dice, al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Aquí hay un asunto importante, hermanos. El Israel antiguo, como bien dice la sierva de Dios en el deseo de todas las gentes, ellos estaban en toda la revelación de Dios. Eran el pueblo predilecto de Dios. Era la nación preferida de Dios, con un propósito. La esposa del hermano Rolando preguntaba, ¿qué pasa? Feliz sábado, hermano Rolando, ¿quién es lo que está por ahí? La esposa del hermano Rolando preguntaba, que alguien le preguntó a ella, ¿con qué propósito está en esta tierra? Israel tenía un propósito, era cumplir el mensaje de Dios y salvar a la humanidad. Por eso Dios lo puso en el centro de la tierra. Pero estos labradores malvados no cumplieron el propósito de Dios, ni siquiera reconocieron al Hijo. Y me gusta el versículo 43 donde dice que va a ser dado a otra gente que rinda fruto a su tiempo. ¿Cuáles son esa otra gente? Recuerdan de que en la profecía de los 2300 días se dice que 70 semanas estaban determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, Israel tuvo 490 años de predilección delante de Dios como nación para cumplir un propósito, para cumplir un cometido. Sin embargo, este Israel no lo cumplió, por eso la Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, cuando Cristo dice, vamos a dar esta viña a gente que produzca fruto, ¿a quién está hablando? Está hablando nosotros los gentiles. Entonces, el Israel de antiguo, el Israel de antaño, el Israel que Dios formó en el desierto, no cumplió. Antes bien, se enorgullecieron, se sintieron mejores que los demás vecinos. Por eso ven que a la gente gentil, los fariseos y todos los judíos le llamaban cerdos, le llamaban perros, porque para ellos los gentiles no eran más que eso. Vemos el otro ejemplo. En Hechos 10 vemos a Pedro recibiendo una visión de parte de Dios, un lienzo, con diferentes tipos de animales, cuadrúpedos, aves y reptiles, y fue una orden, mate y come. Y luego le dice, no que llames como uno de los que Dios limpió. Luego vinieron los mensajeros de Cornelio, este fue enviado allá y hubo una conversión por los gentiles. Entonces Pedro dice, wow, ahora veo que Dios no hace excepción de personas. O sea, los judíos creían que ellos como nación eran los predilectos. Estaban equivocados. Ahora, cuando ellos matan a Esteban en el año 34 de nuestra era,
ahí se terminaron los 70 semanas que estaban determinadas para Israel como nación. Desde ese entonces dice que los discípulos se fueron a otras regiones y allá por Chipre, allá por Antioquía, le llamaron cristianos y los gentiles comenzaron a crecer. Entonces, estos son los otros labradores, de ellos salimos nosotros. Entonces, el Israel antiguo, esta nación de Israel que todavía existe, no es más la nación predilecta de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos mesiánicos, ustedes han escuchado hablar de ellos y ya han leído un poco acerca de ellos. Los judíos mesiánicos y algunos evangélicos pentecostales y metodistas están hablando de la gran reunión en Jerusalén y que todos se van a reunir a la Jerusalén y que el anticristo va a salir del lado del este, pero que cuando Dios reúna a todo su pueblo en Israel, Dios va otra vez a honrar a Israel como nación. No es cierto. No es cierto. Israel como nación rechazó a Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, este Israel espiritual, el verdadero Israel, que llegamos a ser nosotros, el Israel espiritual, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pero ahora nos encontramos con un dilema. El mundo cristiano. El mundo cristiano que acepta a Cristo, predican de Cristo, profetizan de Cristo, enseñan de Cristo, pero tienen un problema. No aceptan su ley. No aceptan su ley. El Israel antiguo aceptaba la ley, pero no aceptaron a Cristo. El mundo cristiano Lo hoy, contrario. sí, exacto. El mundo cristiano hoy acepta a Cristo, pero rechazan su ley. Por eso es que Dios se ha dejado un remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese Israel espiritual al que usted y yo pertenecemos, tenemos otra responsabilidad. Es lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, ir a compartirlo con el mundo. El problema es que si nosotros hacemos lo que Israel antiguo hizo, estamos en el mismo error. Entonces hay la necesidad de entender cuál es el Israel verdadero. Porque según los judíos mesiánicos, según los pentecostales, según los metodistas, el Israel verdadero, allá en el Medio Oriente, esta nación que todavía está, va a sufrir, digamos, un cambio y entonces ellos van a ser los mensajeros de Dios. O sea, ellos están entendiendo mal este asunto. Por esa razón yo preguntaba, ¿cuál es ese Israel verdadero que Dios se refiere? Somos nosotros. Gracias, hermano Martín. Bueno, Guillermo, con mucho gusto. Y continuando aquí, seguimos con la arrogancia del ser humano. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de la misma, de esta teoría. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiene a subir, ya me perdí. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. Patriarcas y profetas. ¿Qué caracteriza al Israel verdadero? Romanos 2, 28 y 29. ¿Quién lo tiene? Va a leerlo yo, aquí lo tengo. Romanos 2, 28 y 29 dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Yo creo que más claro no puede estar, ¿verdad? Sí, hermano Martín, y todavía Romanos 9 amplía el concepto anterior. Oiga lo que dice, en los Romanos 9:6, que sale aquí en la lección. También, sí, léalo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Son israelitas. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serán llamada descendencia. Esto es,
no los que son hijos según la carne, sino son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, Pablo es enfático. El Israel antiguo no tiene más el privilegio, ni este Israel que existe en este momento, la nación de Israel allá en el Medio Oriente. Nada, están No. esperando todavía. Exacto, eso que usted menciona es algo interesante. Digamos, ese pueblo están esperando la venida del Mesías. Sí, no aceptaron a Cristo, están esperando la segunda venida todavía. No, viene la primera venida. La primera, Porque, perdón, sí, la primera. sí, nosotros estamos esperando la segunda venida. Y Ellos no apenas están aceptaron. esperando la primera. ¿Sabes qué interesante? Y lo esperan como un libertador, lo esperan como un caudillo, como alguien que ni el yugo opresor. ¿Qué contradictorio va a ser para ellos cuando se den cuenta que la segunda venida de Cristo, ese que mataron, al cual crucificaron, y que es la piedra que se echaron los edificadores, viene por segunda vez con poder y gloria, y entonces, y solo entonces, van a comprender que ellos perdieron ese privilegio por su propia rudeza, por su propia rebeldía y por su propio orgullo. Hermanos, perdón. De ahí están cometiendo el mismo error que hicieron los primeros, que esperaban a un rey que los iba a libertar de los esclavos y todo eso. Y ahora están volviendo otra vez a esperar un caudillo. O sea que esta generación de israelitas están prácticamente igual que los primeros, esperando un caudillo. Así es. Vamos a leer este párrafo que dice aquí: los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios, pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la Gloria. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que proviene de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero eso no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo, el deseo de todas las gentes. Más claro no canta un gallo, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a entrar al martes. No vamos muy lerdos, ¿no? Ya son las 8:30, está bien, sí, podemos seguir. Ya nos comimos una hora en 2 días. La simiente de Abraham. La simiente de Abraham. Vamos a entrar a la simiente de Abraham. ¿Qué promesa fue hecha a Abraham acerca de su relación con el resto del mundo? ¿A quién le fue dada la promesa de Abraham? Sobre Isaac, ¿verdad? No dijo Dios sobre los dos, porque él tenía 2 hijos. Pero la promesa se le dio sobre la simiente de Isaac. Por algo dicen que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos fue guardián y preservador de la verdad de Dios por el mundo, de aquel pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas con el advenimiento del Mesías prometido. Eso lo vemos en Génesis 22:18. ¿Alguien lo tiene? Aquí yo lo tengo, Martín. Ah, bueno, Léalo, Cristina, sí, léalo. Dice, doña Cristina. Ok, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Interesante, ¿ah? El padre de la fe. Promesa. ¿Ah? La fe. Es el padre de la fe. La promesa.
Vamos para la pregunta número B. ¿Qué significa el término simiente en esta promesa? Eso lo podemos ver en Gálatas 3:16. Simiente es el hijo. Dice Leo, así. hermano Martín. Dígame, don Guillermo. Lo leo. Léalo, sí, claro. Las promesas fueron hechas a Abraham y a sus descendientes. No dice a sus descendientes, como se habla de muchos, sino de uno solo. A tu descendiente, que es Cristo. Quiere decir que la simiente, la palabra simiente significa semilla. De ahí viene la palabra simiente, semilla. ¿Y dónde leemos por primera vez esa expresión? En Génesis 3:15. Donde se da la primera profecía que Dios le dio a Adán. La primera promesa de Dios se basó en la simiente. Si usted lee Génesis 3:15, que me gustaría que lo hiciéramos, dice lo siguiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la simiente de ella. Tú le das el talón, pero él te aplastará la cabeza. Entonces, Isaac era símbolo de Cristo. Por eso cuando Pablo dice que cuando Dios está hablando con Abraham, le está diciendo que iba a ser la bendita todas las naciones por la simiente de Abraham. Dice, ¿cuál es esa simiente? La descendencia de Abraham, la semilla de Abraham. ¿De dónde vendría Cristo? De la familia de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Esta descendencia, esta semilla, que significa Cristo, él prácticamente era la esperanza de gloria para esta nación y para todos nosotros. Y sigue siendo nuestra única esperanza y nuestra única salvaguardia. Amén. Amén. Y sigue ahí en mismo Gálatas 3, el capítulo 8 y 9, el versículo, perdón, 8 y 9. ¿Lo leo? Ya lo sigue, ahí lo tiene. La escritura, previendo que por la fe de Dios justificaría a los gentiles, de antemano anunció el evangelio de Abraham, al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Es decir, ese es el propósito de Dios, que Israel cumpliera una misión, bendecir a las naciones. Pero ¿en qué forma las iba a bendecir? Darles el evangelio. ¿Y a través de qué le dan el evangelio? A través del santuario. Ser el evangelio en ese tiempo para ellos. Entonces, ese era el evangelio. El problema es que Israel no cumple. Pero, ok, ahora apliquémoslo a nosotros. ¿Estamos nosotros cumpliendo también ese cometido o no? No estamos dando el mensaje al hermano. Estamos quedando, no estamos quedando. Continuamos con la y la Sagrada Escritura enseña expresadamente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo, ciertamente la simiente de Abraham son, y conforme a la promesa, los herederos de la herencia incorruptible, y que no puede contaminarse ni marchitarse, herederos de la tierra libre de la maldición del pecado. Eso lo podemos ver en Gálatas 3:29, 1 Pedro 1:4. Ahí están los versículos para repasarlos luego. Estudie el diálogo registrado en Juan 8:31 al 45. Y luego escriba la clase de carácter necesario a fin de participar en la relación espiritual allí mencionada. Vamos a leer Juan 8:31. Juan 8, del 31 al 45. Aquí lo tengo. Si quiere hacemos como un resumen. Martín, aquí lo tengo yo. Sí, claro, hágale un resumen ahí a ese. Ajá, hacerle un resumen. Dice, el 31, decía Jesús a los judíos que había creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así el Hijo os libertará, seréis realmente libres. Me paso al 44, que es lo que está hablando de lo mismo, al 43. Porque no reconocéis mi lengua, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Está hablando del pecado, ¿verdad? El que comete pecado. El que comete pecado, el que no quiere hacer la ley de Dios, la voluntad del Señor. El que comete pecado tiene un padre, ¿verdad? Que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso, padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, no me lo creéis. El que es de Dios oye la palabra de Dios, pero eso no lo oís vosotros porque no sois de Dios. Hijo de pucha, qué interesante ese versículo, ¿verdad? El 44. En otras palabras, lo que no se hace con fe, decía el hermano Gerson el miércoles, no tiene validez para el Señor. Es Lo que pecado, podemos doña hablar. Cristina. Dígame, doña Cristina. Sí, es interesante lo que hemos venido estudiando referente a esa semilla que dijo el hermano Guillermo. Los hijos de la promesa tienen que tener esa simiente. Es que ese es el misterio, hermanos, porque así como en el pueblo de Israel no todos eran, ahora nos toca a nosotros. Solo los que tenemos esa simiente de Cristo que de repente fue implantada en el ser humano y da fruto. Por eso es que solamente así es que podemos ser salvos. Cuando esa simiente que es Cristo es plantada, por eso es un misterio, hermano. Eso se produce dentro del ser humano. Es como una semillita ahí que Dios la planta a través del Espíritu Santo y va creciendo hasta que produce el fruto que tiene que producir, y ese fruto es Cristo mismo en el ser humano. Y ese fruto Perfectamente, eso es. Nosotros tenemos que darle la cabida al Espíritu Santo para que obre en nosotros, porque por sí solos nosotros no podemos hacer eso. No, es que no. Por eso es que en el pueblo de Israel se miró que no todos eran. Ahora nosotros como pueblo que somos el pueblo de Dios, también solamente los que los que dejan que el Espíritu Santo siembre esa semillita en uno, hermano. Y esa semilla no puede quedar ahí, sino que crece y llega a ser un gran árbol y da los frutos que tiene que dar. Da fruto a su tiempo. Exactamente. Entonces, esos son los que son el pueblo de Dios, los que dan fruto de arrepentimiento, dice en otra lectura, ¿verdad? Porque nosotros podemos hacer y deshacer, podemos llamarnos cristianos y podemos hacer miles de cosas, hermanos, pero si no tenemos esa simiente plantada en uno, no somos del pueblo de Dios. No vamos a heredar esa patria celestial que ya viene el miércoles y jueves la vemos. Por eso don Guillermo, quería decir algo, Guillermo. Sí, por favor, gracias. Mira, es interesante cuando aquí se pregunta que analicemos el diálogo entre Jesús y los fariseos. Y si usted tiene la oportunidad de leer todo ese diálogo, que termina exactamente hasta el 59, la intención de ellos, de apedrearlo inclusive. Si usted lee todo ese diálogo, hay una gran lección. Lo primero es que Cristo los confronta a ellos, a los fariseos,
Y les dice, vosotros así que sois hijos de vuestro padre Abraham. Y se jactaban de eso. Sin embargo, si conocierais a Abraham, me conoceríais a mí, porque Abraham esperaba ver mi gloria. Y luego ellos le dicen, y Cristo no niega, porque ese versículo 37, sé que soy descendiente de Abraham, sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no cae en vosotros. Y el versículo 39 dicen ellos, nuestro padre Abraham, Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, haríais las obras de Abraham. Y luego el 30 y 44 dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahora bien, estos textos, desde el 31 hasta el 55, cuando usted analiza la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16, 19, ve que hay una conversación igual de Abraham con el enfermo y que estos mismos del rico que habla, que le diga por favor a Abraham de que hay otros 5 hermanos. Rico y Lázaro. Hermanos, el problema es aquí. ¿Qué creían ellos? ¿De qué se jactaban? Ser hijos de Abraham. Vivían una forma, y ese es un problema. Vivir una forma, no un principio. Las formas son tradiciones. Muchos viven sujetos a formas, no a principios. Entonces, cuando usted analiza su vida y dice, wow, yo vivo basado en formas, pero no en principio. ¿Qué es vivir basado en forma? Los conceptos que he llegado a aprender. Soy de la Iglesia Adventista, creo que es el remanente de Dios, creo que son los depositarios de la verdad divina, sé que son el pueblo del fin, sé que conocen las profecías, sé que conocen esto, sé que conocen aquello. Perfecto. Formas, pero no principios. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la forma y el principio? El principio es que yo acepto todo lo que leo allá y lo pongo en práctica. Y como consecuencia, mi vida llega a dar frutos. Llega a dar frutos. Por esa razón, en Mateo 7, 21 al 23, dice Jesús que muchos en aquel día me dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. ¿Cuál va a ser el gran fiasco del mundo cristiano y nosotros los adventistas, en su mayoría, cuando venga Cristo? Es que vamos a estar muchos excluidos, al igual como estaban los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos vivían de formas, vivían de tradiciones. Yo creo que es importante, hermanos, entrar a vivir en principio. Entonces, si sacamos la parte objetiva de la lección, no es solo leer historia o ver el lado negativo de Israel, ver el lado negativo de los fariseos. No, hay que sacarle una aplicación a nuestra vida. ¿En qué sentido? Yo llego a ser semejante a ellos también. ¿Y qué debo de cambiar? Porque decía por ahí cierto pensador, el que desconoce la historia o no acepta la historia está expuesto a repetir los errores de la historia. Entonces, hermanos, el peligro es ese. Desconocer lo que estos hacían, por qué lo hacían y contractuarlos conmigo. ¿En qué sentido yo también estoy en esta misma situación? Y ahí la necesidad de ser un cambio. Era necesidad de ser descendiente de Abraham, pero en el verdadero contexto, no en el contexto como lo llamaban los fariseos. Gracias, hermano. Voy a leerme este texto que está en el día miércoles. Es bastante largo, pero es bueno. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra ni aún para sentar un pie. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor de Dios y para el bien de su prójimo, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna. Y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña en la cueva de Macpela. Pero Dios no faltó a su palabra, sino tuvo su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Abraham mismo debía participar de la herencia. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho, pues un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede parecer que se demora, pero el tiempo determinado sin duda vendrá, no tardará. ¿De qué estamos? Ahora vamos con esta, que indica que los patriarcas entendieron esto. Hebreos 11 del 13 al 16. Y ya vamos terminando. ¿Quién tiene Hebreos 11 del 13 al 16? Para ratificar esto que estaba hablando don Guillermo. Que indica que los patriarcas entendieron esto. Dice así, Martín. Hebreos 11. 13 al 16. 12 y 16. Sí. Ahí lo Sí, tiene, señora. doña Cristina. Sí, del 12 hasta el 16. Sí. Perfecto. 13 al 16. Del 13 al 16. Ah, Tres. ok. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en que ya en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok. Se prepararon viendo el invisible. Igual nosotros ahora debemos de tener la mirada puesta en Cristo y hacer esas promesas nuestras y poder ser partícipes de esa promesa. Cristo no reconoció ninguna virtud en el linaje. Él enseñó que la relación espiritual sobrepuja toda relación natural. Tan solo aquellos que demuestran estar espiritualmente en armonía con Abraham, al obedecer la voz de Dios, son considerados como sus verdaderos descendientes. ¿Escuchamos Amén. la voz de Dios nosotros? Eso Por lo menos es como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que el hombre necesita nacer de nuevo para poder ser salvo. Claro. Tener esa simiente de Cristo en la vida, porque si no, nosotros. el hombre natural nunca va, no sé, yo leí una vez, yo creo que es en El Camino a Cristo, leí que el hombre puede por esfuerzo propio muchas veces hacer muchas cosas, hasta como el judío, hasta guardar el sábado por esfuerzo propio. Pero si no tiene esa semilla, esa simiente, No tenemos a Cristo, no somos nada. No. Uh-huh. No van a ser herederos. Bueno, y aquí vamos para la herencia gloriosa. Es una herencia gloriosa. ¿En qué condición estará la tierra cuando la promesa sea cumplida? Sí. Ya pasamos de las promesas a los hechos. Isaías 65, 17 al 19. Te lo leo, Martín. Claro, léalo. Guillermo. Léalo, Guillermo. Guillermo, vamos. La recompensa para los fieles. Ahí está. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más será en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso es lo que estamos esperando. Promesas, ¿no? ¿Qué clase de promesas hay en este libro, tan hermoso?
Ahora, Debemos de aferrarnos. las Debemos de promesas aferrarnos están, a esas pero promesas. las Tenemos que promesas hacerlas están. nuestras. ¿Será que creemos en esas promesas? Porque esa sería como la pregunta, ¿verdad? Ahí están escritas. Estamos afianzados, creemos en esas promesas que están ahí. Esta otra pregunta nos dice, ¿de qué manera las escrituras describen la unidad espiritual del reino heredado? Jeremías, vamos a Jeremías de nuevo, 23, del 3 al 6. Y Ezequiel. Y otro que me busque Ezequiel 37. Si quiere voy con Ezequiel. Jeremías 23, del 3 al 6. Voy a leer Jeremías 23, yo. Del 3 al 6 dice, y yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Vamos a ser pastoreados seguro por David, seguro al final allá. Bueno, aquí dicen en Ezequiel. Dicen Ezequiel 37:24. Mi siervo David será el rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Andarán en mis derechos y guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán para siempre ellos, sus hijos y sus descendientes. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Los estableceré y multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi morada estará con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi pueblo. Ahí está. Qué hermosas promesas, ¿no? Esas son las promesas que nos da esta santa palabra. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y para terminar, vamos, cuando la tierra sea hecha nueva, ¿qué hará Dios con su lugar de morada? Apocalipsis 21, 1 al 3. 21. Allá vamos a ir a escorar si cumplimos todas las cosas como Él manda en este libro. Lo leo, don Martín. Lea 21, Adelante, 1 al Cristina. 3. 1 al 3. Sí, señora. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Para allá vamos, hermanos. Amén. Debemos de aferrar esas promesas y hacerlas nuestras y caminar con Cristo. Que es el único compañero que nos puede llevar hasta este lugar tan especial que nos tiene preparado nuestro Padre Celestial allá. Pero a veces se pone. Dígalo, don Rolando. Sí, buenos a todos. Feliz sábado, hermanos. Resumiendo, Martín, qué interesante. Esta cartilla nos muestra el contraste entre Israel literal y el Israel espiritual, ¿no? Y termina mostrándonos las promesas
grandes que Dios tiene para el Israel espiritual, si obedece su santa palabra y su ley. Y cuánto trabajo tenemos por delante, hermanos, de presentar esta verdad que el mundo no conoce y de no cometer los errores que podemos ver en el Israel literal. O sea, tenemos como ejemplo a Israel literal y podemos tomar de ese ejemplo para no volver a cometer los errores, como decía el hermano Larga Espada. El que no aprende los errores vuelve otra vez a caer sobre ellos mismos. Sí, claro, así es, así es. Así es. Bueno, ahí damos por terminado el estudio. Vamos a don Guillermo, una oración para terminar el estudio de esta noche. Claro que sí. Vamos a orar. Padre de amor, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque el propósito eterno de Dios siempre ha sido vivir con los seres humanos, vivir entre nosotros, gozarse con nosotros y como consecuencia ser guiado por el pastor que es Cristo Jesús, nuestro verdadero pastor. Señor, gracias porque esta lección nos ha enseñado de que el Israel de antaño, el Israel que fue basado en el primer pacto, sin embargo ellos no cumplieron ese pacto. Antes bien se vanagloriaron sus propios razonamientos y tanto fue así que cuando el Mesías vino ni siquiera lo reconocieron. Señor, te damos gracias porque has sacado un pueblo de los gentiles y nos has llamado a tu reino de gloria y has formado un Israel espiritual del cual todos aquellos hombres y mujeres sin distingo de nacionalidad, sin distingo de idioma, sin distingo de posición económica, sin distingo de nivel académico, todos aquellos y aquellas que quieran ser partícipes de este Israel tienen acceso a través del velo que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Gracias, Padre, por esta linda lección. Bendice a los hermanos de la Iglesia Tiempo del Fin, a cada uno en forma individual. Suple, oh Dios, nuestras necesidades de acuerdo a tu voluntad y permítenos cumplir los propósitos por los cuales hemos sido puestos sobre esta tierra, como es anunciar el Evangelio, predicar, llevar a otros el mensaje de salvación y preparar al mundo y aquellos otros que quieran estar listos para el encuentro de nuestro gran libertador, Cristo Jesús. Gracias. Amén. Por este sábado que nos regalas. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén. 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 Buenas noches, que descansen, hermanos.